El niño, que salió del rechazo al aplauso mundial. Nadie imagina cómo comienza el rechazo. A veces no viene con gritos, ni peleas, ni puertas que se cierran de golpe. A veces llega despacio, escondido detrás de miradas que evitan, preguntas que lastiman, silencios que pesan. Para Daniel, el rechazo comenzó temprano, tan temprano que ni siquiera sabía ponerle nombre a lo que sentía. Era un niño simple del interior de Minas Gerais, de una ciudad pequeña donde todo el mundo conoce a todo el mundo y las historias corren más rápido que las noticias. Nació en una casa de teja roja, patio de tierra y olor a café recién hecho. Solo que desde pequeño tenía algo que nadie podía explicar. Él veía lo que nadie veía. No era invención, no era mentira, no era delirio, era sensibilidad. Pero en Brasil, especialmente en lugares pequeños, la sensibilidad a veces se vuelve un problema. Daniel hablaba menos que los demás, pero escribía más. Mientras los niños gritaban corriendo en el recreo, él se quedaba sentado en el suelo, sosteniendo un cuaderno viejo con tapa azul ya gastada, garabateando frases que ni él sabía de dónde venían. A los 6 años escribió: hay gente que no escucha porque siempre está hablando. La madre lo encontró bonito. El padre lo encontró cosa de niño callado. Pero los demás comenzaron a mirar diferente. La diferencia siempre es el primer motivo de exclusión. En la escuela, Daniel se convirtió en el extraño. En la calle, se volvió el raro. En el barrio, era el niño que no habla. Y pocas cosas duelen tanto como escuchar, siendo aún niño, que no eres como deberías ser. La primera gran herida en la feria de ciencias. A los 10 años, todos los niños estaban emocionados con maquetas de volcanes, germinación de frijoles, energía con pilas e hilos de colores. Daniel llevó un poema sobre el silencio. El poema decía: el mundo hace demasiado ruido para quien piensa despacio. La profesora respiró profundo, lo miró con esa mirada recta, dura, y dijo frente a toda la clase: esto no es ciencia, Daniel. Esto no es nada, nada. Esa palabra, dicha en público, corta, entra, se queda, marca, y a veces se vuelve más grande que cualquier elogio que venga después. Daniel volvió a casa con el cuaderno en las manos, sin lágrimas. No lloraba, se callaba. Fue en el silencio que aprendió a esconderse. En el cuarto, rompió el poema en pedazos pequeños. Después rompió el cuaderno. Después rompió algunos papeles más, tal vez intentando romper una parte de sí mismo. Allí nació la primera creencia que lo acompañaría por años: no soy suficiente. Y cuando un niño cree esto, comienza a disminuir, hasta caber en el espacio que el mundo definió para él. Mitad del bloque, CTA. Antes de continuar esta historia, cuéntame algo importante. ¿Desde qué lugar de Brasil estás viendo esta historia? Comenta aquí abajo. Quiero mucho saber hasta dónde llegará esta historia. La adolescencia, el lugar donde todo pesa. Crecer no curó nada, solo aumentó las dificultades. A los 13 años, Daniel ya había aprendido 3 cosas que nadie nunca enseñó. 1. Quien siente demasiado suele ser llamado dramático. 2. Quien piensa diferente suele ser llamado equivocado. 3. Quien sueña en grande suele ser llamado loco. Intentaba hablar más, intentaba jugar con los demás, intentaba ser normal, pero todo parecía teatro, y él no era buen actor. Observaba a la gente. Observaba miradas, gestos, pausas, mentiras. Podía percibir cuando alguien estaba triste aunque sonriera. Podía percibir cuando alguien iba a llorar incluso antes de que naciera la lágrima. Era como si tuviera una antena emocional que captaba lo que nadie decía. Pero aquí viene la parte cruel. El mundo no valora tanto a quien siente, valora a quien muestra. Y Daniel no mostraba nada. El encuentro que cambió algo dentro de él. A los 14 años, en la plaza de la ciudad, conoció a un viejo periodista jubilado llamado Arnaldo. Era un señor delgado, piel marcada por el tiempo, manos temblorosas, un periódico siempre doblado y una mirada que parecía haber vivido 100 vidas. Arnaldo miró a Daniel como quien reconoce algo invisible. «Tú escribes, ¿no es así?» Daniel quedó sin reacción. «¿Cómo lo sabe?» «Porque quien carga palabras tiene un silencio diferente». Esa frase atravesó a Daniel como luz. Arnaldo pidió ver un texto. Daniel, con vergüenza, sacó un pedazo de papel arrugado del bolsillo. Arnaldo leyó despacio, saboreando cada línea,
Y después dijo: muchacho, tienes oro en las manos, solo que aún no has descubierto cómo transformarlo. Fue la primera vez que Daniel recibió algo parecido al respeto. Arnaldo continuó: nunca creas cuando te digan que tus palabras no son nada. Las cosas más importantes de este mundo comenzaron con palabras. Y devolvió el papel con cuidado, como quien devuelve algo sagrado. Esa noche, Daniel volvió a casa con el corazón encendido. Abrió un nuevo cuaderno, no para mostrárselo a nadie, sino para existir. Escribió: no soy normal, soy necesario. No lo sabía, pero esa frase sería la semilla que cambiaría el rumbo de su vida. La escritura como supervivencia. A partir de ahí, comenzó a escribir todo: sentimientos, memorias, dudas, dolores. Cada palabra era un intento de sobrevivir al rechazo. No tenía amigos, no era el preferido de nadie, no era elegido para nada, pero escribía. Y escribir es la forma más profunda de no desaparecer. El mundo seguía diciendo que era extraño, pero el cuaderno decía que era único. Y cuando encuentras un lugar donde eres único, comienzas a respirar diferente. Todavía no tenía idea, pero estaba siendo preparado silenciosamente para un escenario que lo cambiaría todo. Un escenario donde personas de todo el mundo aplaudirían aquello que antes llamaron nada. Este fue el inicio del niño que saldría del rechazo para el aplauso mundial. Cuando el talento se vuelve peso y no regalo. Cuando Daniel comenzó la secundaria, la presión aumentó. Ahora ya no se trataba de ser quien eres. Era sobre decidir qué vas a ser, y nada asustaba más a un niño rechazado que esa pregunta. Y entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida? Para la mayoría era simple: ingeniería, medicina, administración, agronomía, contabilidad, caminos claros, seguros, aprobados socialmente. Pero para Daniel, lo único que quería era escribir, no historias convencionales, sino sensaciones. Palabras que abrazaban, frases que dolían y curaban al mismo tiempo. Solo que nadie entendía eso. Un tío decía: escribir no da dinero. Un vecino comentaba: vas a pasar hambre, muchacho. Un profesor aconsejó: nunca vas a salir de aquí si no eliges algo de verdad. Y cuanto más hablaban, menos creía en sí mismo. El peso de ser diferente. La adolescencia de Daniel estuvo marcada por una sensación muy específica, la sensación de no encajar. Intentaba conversar, pero las palabras parecían demasiado pesadas para conversaciones simples. Intentaba jugar al fútbol, pero se sentía desplazado, casi transparente. En las fiestas era el chico en la esquina de la sala, observando, pensando, escribiendo mentalmente, mientras el resto del mundo parecía pertenecer a otro planeta. Mientras los demás coqueteaban, peleaban, reían alto, Daniel pensaba en otra cosa. Un día quiero ser escuchado, pero sin necesidad de gritar. Esa frase quedó guardada en él como un pedido silencioso al universo. La primera vez que publicó, a los 16 años, sin contarle a nadie, Daniel creó una cuenta anónima en Internet. Era un blog simple, fondo negro, letras blancas, nada de foto, nada de nombre, apenas un lugar donde vaciaba pedazos del alma. Publicaba textos cortos, frases, poemas, relatos, pensamientos. No anunciaba nada, no divulgaba nada. Era solo él y el vacío del mundo digital. Pero poco a poco, algo sucedió. Comenzaron a aparecer comentarios. Sentí esto también. Escribiste exactamente lo que no podía explicar. Gracias. Y esas palabras, tan pequeñas, tan sinceras, fueron los primeros aplausos de su vida. El consejero inesperado Arnaldo, el viejo periodista, seguía encontrándose con Daniel en la plaza, ahora los domingos. Conversaban sobre todo: libros, silencio, dolor, sueños. Un día, Arnaldo dijo algo que quedó grabado. Daniel, existen dos tipos de personas en el mundo: las que hablan para ser vistas y las que hablan para que otros se vean. Tú eres la segunda. Daniel preguntó: ¿cuál es la diferencia? Arnaldo sonrió, con los ojos húmedos como quien carga demasiadas historias. La primera busca escenario, la segunda inevitablemente lo encuentra. Esas palabras fueron como un mapa invisible, porque Daniel no quería fama, no quería multitudes, no quería reflectores, solo quería que alguien, en algún lugar, se sintiera menos solo,
leyendo sus palabras. El conflicto con la familia. Pero cuando se acercó a los 17 años, la presión se volvió insoportable. La madre comenzó a hacer preguntas serias. ¿De qué vas a vivir, Dan? ¿Qué vas a estudiar? Necesitas despertar a la realidad. El padre más seco decía: hijo, el talento es bonito, pero la cuenta no acepta poesía. Esas frases, aunque dichas con preocupación, lastimaban como piedras, porque allí estaba el miedo real. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si ser diferente era solo otra forma de fracasar? Una noche, Daniel cerró la computadora y se quedó mirando el techo por hora. El silencio estaba pesado, pero en vez de llorar, hizo lo que siempre hizo. Escribió: fui criado para ser normal, pero nací para ser necesario. No lo sabía, pero esa frase sería compartida millones de veces en el futuro. Dai Su, mitad del bloque. CTA. Antes de la parte más fuerte de este bloque, respóndeme: ¿desde qué lugar estás viendo esta historia? Comenta ahí. Estoy siguiendo todo. El primer texto que se viralizó fue una madrugada común. Daniel publicó un texto de 3 líneas, sin esperar nada. Escribió: no es falta de coraje, es exceso de sentimiento. Y eso también es una forma de luchar. Se fue a dormir. Al día siguiente, algo extraño sucedió. El blog tenía miles de visualizaciones. Alguien lo había compartido. Después alguien lo compartió de nuevo. Y otra persona. Y otra más. Esa frase atravesó ciudades, estados, fronteras. Hubo gente que escribía: necesitaba leer esto hoy. Hubo gente que decía: salvaste mi día. Hubo gente que lloró con 3 líneas. Fue esa mañana que Daniel descubrió algo importantísimo. Las palabras invisibles pueden tocar a personas que nunca viste. Comenzó a sonreír solo. Esa sonrisa tímida, como quien tiene miedo de creer en su propia luz. Pero algo todavía lo detenía. Un miedo antiguo, plantado allá atrás. ¿Y si es solo suerte? ¿Y si termina mañana? Porque el niño rechazado no desaparece cuando recibes aplausos, solo susurra más bajo. La invitación inesperada. Algunos días después, llegó un email. Un periodista de São Paulo, de una pequeña revista online, escribió: tienes un don raro. Queremos publicar tus textos. No necesitas mostrar tu rostro, solo queremos tu voz. Daniel leyó y releyó ese email 10 veces. Las manos sudaban, el corazón se disparaba. Era la primera vez que el mundo de afuera tocaba su puerta, solo que todavía faltaba una cosa: coraje para abrir. Cuando finalmente eres visto y no sabes qué hacer con eso, Daniel respondió al email. Fue simple, solo un sí, quiero, digitado con manos temblorosas. Pensó que sería algo pequeño, casi invisible, pero una semana después, su primer texto fue publicado en esa revista de São Paulo. Era un texto corto, sin título, pero lleno de verdad. Hay días que solo queremos una cosa simple: alguien que escuche sin intentar arreglar. No tardó mucho. Comenzaron los comentarios. Gente de Río, Bahía, Paraná, Acre, Ceará, hasta de Portugal. Gente que no conocía, nunca vería y nunca escucharía su voz, diciendo: describiste exactamente lo que siento. ¿Cómo sabes lo que no puedo decir? Tu texto me salvó hoy. Daniel no estaba acostumbrado a recibir nada más que silencio y miradas torcidas, así que los elogios eran casi aterradores. Llegó a pensar: ¿y si descubren que solo soy un chico del interior, callado y extraño? Pero era demasiado tarde. La verdad había escapado por sus dedos y ahora corría suelta por el mundo. El miedo de ser descubierto. No le contó a la familia, no le contó a los amigos de la escuela, porque no tenía mucho. No le contó al profesor, no le contó ni a Arnaldo, el viejo periodista que siempre lo incentivaba. Guardó ese secreto como quien guarda agua en el desierto. Era demasiado precioso para arriesgar perderlo. Mientras tanto, sus textos se volvían pequeñas chispas. Cada vez que escribía algo nuevo, surgían más comentarios, más compartidos, más gente escribiendo gracias. Las personas veían poesía donde él solo veía dolor. Y esto es algo cruel y bonito al mismo tiempo. A veces, aquello que te lastima es exactamente aquello que cura a alguien allá afuera. Pero Daniel todavía no entendía eso. Solo sentía el peso invisible creciendo, porque ser rechazado es doloroso, pero ser notado puede ser aterrador.
desgarrador. Arnaldo se dio cuenta antes que todos. Un domingo en la plaza, el viejo periodista miró a Daniel con una sonrisa leve, como quien ya sabe la verdad antes de escucharla. «Hay algo brillando ahí dentro», dijo él. «Estás diferente». Daniel intentó disimular. «No pasó nada». «Claro que pasó», Arnaldo respondió. «Finalmente estás siendo visto». Daniel respiró profundo. Era como si el viejo hubiera sacado su secreto con una mirada. «Tengo miedo», confesó. «¿De qué?» «De no ser bueno». «Bueno nunca es el problema, muchacho. El problema es no ser verdadero». Arnaldo tomó un pedazo de papel, escribió una frase con la letra temblorosa y se la entregó. «Las personas creen en quien se arriesga a ser sincero». Esa frase sería guardada por Daniel como un amuleto. Mitad del bloque. CTA. Antes de continuar, cuéntame algo importante. ¿Desde qué lugar estás viendo esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Es muy bueno ver hasta dónde está llegando esta historia. La primera gran invitación. Algunos meses después, la revista llamó a Daniel para un evento en Sao Paulo, un encuentro de escritores independientes. Pequeño, simple pero real. Cuando leyó la invitación, el corazón casi se le salió por la boca. Era como atravesar una puerta que siempre estuvo cerrada. Pero vino el miedo, ese miedo antiguo, con olor a infancia y voz de profesora diciendo «esto no es nada». Pensó en rechazar. Llegó a escribir el email con la respuesta «disculpa, no puedo ir». Pero antes de enviarlo, algo sucedió. Recordó las palabras de Arnaldo. El problema no es ser bueno, el problema es ser verdadero. Entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Respondió apenas «voy a ir». El viaje fue la primera vez que salió solo de la ciudad. Primera vez que tomó un autobús tan lejos. Primera vez que miró por la ventana y vio la carretera como metáfora. Cada kilómetro era un paso lejos del rechazo. Cuando llegó al evento, nadie lo reconoció, y eso era perfecto. Era solo un chico más con mochila, pantalón simple y ojos curiosos. Pero cuando comenzó la charla sobre escritura y emoción, alguien mencionó un texto que se viralizó. No es falta de coraje, es exceso de sentimiento. ¿Conocen a ese autor anónimo? Todo el público murmuró. «Lo conozco, ya lo leí. Ese texto me ayudó en un momento difícil». Daniel sintió un escalofrío recorrer la espina. Estaban hablando de él, del niño rechazado, del nada, del extraño, del chico que escribía en el reverso de las pruebas. La oportunidad que lo cambia todo. Al final del evento, una mujer de voz profunda y sonrisa firme se le acercó. «Eres Daniel, ¿verdad? Daniel Rocha». Se congeló. «Me ocupo de la curaduría de talentos literarios de una editorial independiente. Todavía no sé quién eres, pero leí lo que escribes y quiero hablar contigo». Daniel sintió que el mundo se detenía, como si el tiempo hubiera tomado vacaciones solo para que ese momento sucediera. Era exactamente esto lo que siempre quiso, ser visto por lo que realmente era. Pero también era el comienzo de un nuevo tipo de miedo, ser visto demasiado. El primer gran escenario, Cayo nunca había estado frente a tanta gente. El escenario improvisado era pequeño, pero el público parecía enorme. Eran más de 40 personas, todas apretadas en sillas de plástico, en una librería simple en el centro de la ciudad. Para mucha gente, aquello era nada. Para Cayo, era el universo entero mirándolo directamente. Sostuvo el micrófono con ambas manos porque tenía miedo de dejarlo caer. Las luces no eran profesionales, pero iluminaban lo suficiente para que viera los rostros al frente. Curiosidad, cansancio, expectativa, desconfianza. Reconocía esas expresiones tan bien como reconocía el olor a tinta vieja de la escuela donde estudió. El organizador, un periodista local, lo presentó como un joven talento desconocido que escribe con el alma. Cayo casi se rió cuando escuchó eso. No se veía como un talento, mucho menos como alguien digno de presentación. Solo tenía palabras guardadas por años, como quien colecciona cicatrices. Cuando comenzó a hablar, la voz salió temblorosa. «Buenas noches, mi nombre es Cayo y escribo desde niño». Pausa, respiración, cuerpo entero pidiendo correr. Pero no corrió, se quedó y comenzó a leer un fragmento de su texto más íntimo, aquel que hablaba sobre rechazo, miedo y persistencia, sobre ser ignorado, sobre crecer en silencio, sobre el deseo profundo de ser escuchado, aunque fuera por una única persona. Las primeras frases salieron inseguras, pero entonces algo sucedió. Miró al fondo de la sala
y vio a un hombre viejo con lágrimas en los ojos. No sabía quién era, no sabía el motivo, pero aquello bastó para cambiarlo todo. La voz de Cayo se afirmó, la respiración se calmó, comenzó a hablar como si estuviera solo, conversando con su propio pasado. Y cuanto más hablaba, más cambiaba el ambiente. No era solo una presentación, era un desahogo público que por primera vez nadie estaba intentando callar. Cuando terminó, hubo silencio, un silencio denso, de esos que hacen que el corazón se pregunte si hizo todo mal o todo bien. Y entonces una mujer levantó las manos y comenzó a aplaudir, después otra, y de repente todo el mundo estaba aplaudiendo. No eran aplausos educados, eran aplausos de verdad. Aplausos que decían, te escuchamos. Cayo tragó el llanto. Nunca había sido aplaudido en su vida. Nunca. Aquello fue como un choque eléctrico corriendo por las venas. Después de la presentación, una chica se acercó con una sonrisa tímida. Gracias. Dijiste cosas que nunca pude decir en voz alta. Cayo se quedó sin respuesta. No sabía qué decir, pero sintió por primera vez que tal vez tenía algo importante para ofrecer al mundo. Batis simis CTA, en medio del bloque como pediste. Déjame preguntarte algo bien rápido. ¿Desde qué lugar estás viendo esta historia ahora? Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Comenta aquí abajo para conocerte mejor. El reconocimiento crece. En la semana siguiente, algo inesperado sucedió. El periodista que organizó el evento se puso en contacto con él. Cayo, ¿puedo publicar ese texto tuyo en el periódico de la ciudad? Casi deja caer el celular. ¿Publicar? Esa palabra parecía demasiado pesada, demasiado distante, demasiado grande. Pero dijo que sí. Claro que dijo que sí. Era la primera oportunidad real que aparecía después de toda una vida de puertas cerradas. El periódico circuló el domingo. Era simple, pocas páginas, pero trajo un artículo con el título El niño que transformó el rechazo en poesía. Nadie había llamado a Cayo poeta antes. Aquello se le pegó. Lo hizo sentir diferente. No mejor, apenas posible. Y entonces vino lo que jamás podría prever. Un profesor de otra ciudad que había leído el periódico le envió un mensaje invitándolo a participar en un festival literario regional. Festival literario. Era surrealista. Cuando Cayo le contó esto a la familia, la reacción fue tibia, casi indiferente. Nadie parecía creer que aquello sería algo grande. Pero ¿sabes qué es interesante? Esta vez eso no lo derrumbó. Ya había escuchado aplausos, ya había visto a alguien llorar por sus palabras. Había sentido que el mundo podía cambiar cuando abría la boca. Su autoestima todavía era frágil, pero ahora era real. Era algo que nadie le había dado. Era algo que conquistó solo. Decidió que iría al festival. Aunque sin dinero, aunque sin saber cómo llegar, consiguió que lo llevaran. Llevó un cuaderno arrugado y un puñado de esperanza. Ese viaje sería el inicio de una transformación definitiva, porque, aunque todavía no lo supiera, Cayo estaba a punto de ser escuchado por alguien que lo cambiaría todo. Un editor, un cazatalentos literario, alguien que buscaba exactamente aquello, voces que nacieron del silencio. El festival que lo cambió todo. El festival literario sucedía en una ciudad vecina, pero para Cayo parecía otro planeta. Era como entrar en un universo que nunca había visto antes. Personas caminando con libros en la mano, carteles con nombres de autores que solo escuchó en la radio, y voces discutiendo ideas, historias, poesía. Se sentía pequeño allí, como alguien que consiguió una contraseña que no era suya, pero había llegado, y eso ya era una victoria. Su presentación estaba programada para las 16 horas, en una sala con unas 50 sillas. Esa tarde, el clima estaba caluroso, pero Cayo apenas sentía el calor. El corazón latía como si quisiera romper las costillas para escapar, y aún así respiró profundo y subió al pequeño escenario. Esta vez no llevó papeles impresos, llevó su propio cuaderno. Ese cuaderno lleno de páginas arrugadas con manchas de sudor, garabatos, frases tachadas. Era feo, desorganizado, imperfecto, pero era sincero. Cuando comenzó a hablar,
No había temblor, no había miedo. Estaba allí como alguien que había encontrado un propósito mayor que su propia inseguridad. Nunca fui el mejor alumno, nunca fui el niño más inteligente, y mucha gente dijo que no iba a conseguir nada. Pero descubrí que el rechazo puede ser un maestro, y esta es la historia que quiero compartir con ustedes. Y leyó. Leyó como si estuviera conversando con el niño que había sido, pidiéndole disculpas por haber creído en las personas que dijeron que nunca sería nada. Leyó como quien libera un pájaro de la jaula. Y esta vez algo diferente sucedió. No había solo silencio. Había respiración contenida. Había atención. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Hubo algo más raro. Hubo reflexión. Una joven levantó la mano y preguntó: ¿quién te inspiró a continuar incluso cuando nadie creía en ti? Cayo pensó. Muchos nombres venían a la mente. Autores que encontró por casualidad, frases que escuchó en la radio, fragmentos sueltos. Pero la respuesta verdadera era otra. Creo que fue el hecho de que nadie creía. El dolor se transformó en coraje. Y ahí sí vinieron los aplausos. Aplausos cálidos, sinceros, prolongados. El encuentro con el editor. Después de la presentación, cuando las personas comenzaban a salir, Cayo estaba recogiendo su cuaderno cuando un señor se acercó. Era un hombre alto, cabello canoso, camisa simple. Parecía alguien que observaba más de lo que hablaba. Extendió la mano. Soy editor. Mi nombre es Roberto. Cayo se quedó sin voz por un instante. Leí el texto que publicaste en el periódico. Vine aquí hoy para escucharte. No eres solo bueno, eres verdadero. ¿Has pensado en publicar un libro? Aquello cayó sobre él como un rayo. ¿Publicar? ¿Libro? Ni siquiera sabía por dónde comenzar. Yo nunca lo imaginé. Pues comienza a imaginarlo ahora. El hombre sonrió. Vamos a conversar. Tienes una historia que el mundo necesita leer. Esa frase fue todo aquello que Cayo esperó escuchar desde niño. Quiso responder, pero las palabras no encontraron la salida. Entonces solo asintió, apretando el cuaderno contra el pecho como quien protege algo sagrado. Esa noche, Cayo no durmió. Se quedó pensando en cada no que escuchó en la vida, cada risa, cada vez que le dijeron que no podía, cada vez que ignoraron su voz. Y se dio cuenta de algo transformador. El mundo siempre va a intentar callarte antes de aplaudirte. Nadie ve el esfuerzo, nadie ve el dolor, nadie ve las noches en vela. Solo ven el resultado, solo ven el momento del aplauso. Pero ese aplauso solo existe porque allá atrás existió el rechazo. Si no hubiera sido rechazado, humillado, desacreditado, tal vez nunca hubiera descubierto su mayor fuerza, el camino hacia el libro. El libro no salió inmediatamente. Tardó meses de trabajo, reescritura, reuniones, revisiones. Hubo días en que quiso desistir. Hubo semanas en que pensó que no era lo suficientemente bueno. Pero esta vez había alguien diciendo: continúa. Y eso hace toda la diferencia. Cuando el libro finalmente fue publicado, no fue en grandes librerías. No hubo titulares de periódico, no hubo entrevistas en televisión, pero hubo algo mucho mayor. Hubo personas tocadas. Cada mensaje que Cayo recibía era una prueba más de que su voz había atravesado paredes invisibles. Tu libro me hizo revivir. Estaba desistiendo y tú me inspiraste a continuar. Nunca había sido visto hasta leerte. Estas frases se convirtieron en el verdadero aplauso. El aplauso que nunca imaginó que existiría. El teatro lleno. Algunos años después, fue invitado a una charla en un teatro. Allí dentro había más de 1000 personas. No cabía nadie más. Luces fuertes, escenario grande, micrófono profesional. Y tan pronto como entró, Cayo recordó al niño que sostenía una radio vieja, escuchando una voz distante diciendo: buenas noches, Brasil. Ahora era su turno de decir. Ahora era su voz la que el mundo quería escuchar. Comenzó a hablar y, al final de la presentación, el teatro entero se puso de pie en aplausos. Pero Cayo no lloró por los aplausos, lloró por el camino, por todo lo que negaron, por todo lo que rechazaron, por todo lo que intentaron impedir. Lloró por ese niño que un día casi creyó que no merecía ser escuchado, pero fue escuchado. Lo es. Siempre lo será, porque existe una verdad que esta historia deja clara. A veces,
El rechazo es solo el comienzo de un milagro. Maninirkisijara final. Pedido de suscripción y comentario. Ahora quiero saber de ti. ¿Desde qué lugar estás viendo esta historia? Ponlo ahí en los comentarios. Y si esta historia te tocó, te inspiró o te recordó a alguien, suscríbete al canal, deja un like y compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Tu comentario hace toda la diferencia. Quiero mucho conocer tu historia también. Gracias por acompañar hasta aquí. El viaje continúa.